¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Aníbal Arévalo. Cordial saludo con todos y todas. Este 19 de septiembre se ha convocado una marcha para respaldar los proyectos de ley del presidente Gustavo Petro. Como todos sabemos, hay unos proyectos en marcha, son 10 proyectos de ley que se pretenden aprobar en el Congreso de la República. Se pretende aprobar el presupuesto de la Nación para el año 2025, pero el Congreso de la República está negando, le está poniendo talanqueras, no al presidente Gustavo Petro, sino al pueblo colombiano. En realidad, quien se perjudica verdaderamente no es el presidente. Claro, él quiere que se aprueben, quiere tener un gobierno exitoso, como lo es, pero quien en última se perjudica es el pueblo colombiano. Así es que el 19 de septiembre se ha convocado esta marcha con el objeto de respaldar las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, o mejor, encabezado por el presidente Gustavo Petro, porque también quienes estamos respaldando esta política formamos parte de ese gobierno, formamos parte de esa estructura porque ayudamos a empujar todas estas reformas. Entonces, tengamos en cuenta que un gobierno alternativo es aquel que le genera beneficios a la población colombiana, a los sectores populares, a la clase media. Y entonces, con la reforma tributaria que se hizo, se grava a los más poderosos, a los más ricos, y se evita cobrarles tributos a los más pobres. De eso se trata un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda beneficia al sector popular, al pueblo, mientras que un gobierno de derecha perjudica a los pobres. Y les voy a citar un buen ejemplo. En el caso de la Argentina, con el gobierno de Milei, hay una crisis tremenda, una crisis social tremenda en toda la Argentina, en Buenos Aires y en todas las ciudades, en todos los sectores de la República Argentina. Resulta que el señor Milei quiere gravar a las pensiones, cobrarles un tributo a los pensionados. En la Argentina hay 7 millones de pensionados. De esos 7 millones, 5 millones tienen una pensión bajita, pírrica, por debajo de la línea de pobreza, una pensión que los condena a vivir en un estado de indigencia a 5 millones de argentinos. Entonces, con estas reformas que viene haciendo Milei les genera beneficios a los más ricos, él defiende a los ricos, pero condena a la pobreza, a la miseria, a los más pobres. Este es un gobierno de extrema derecha, busca beneficiar a los más ricos, darle mayor riqueza a los más ricos, que ganen más a través de sus empresas, a través de la banca, a través de la industria, a través del gran comercio, de las cadenas de centros comerciales que pertenece a los multimillonarios y a los grupos económicos multinacionales. Entonces, esa es la diferencia entre un gobierno de izquierda que beneficia al sector popular y un gobierno de extrema derecha que beneficia a los más ricos. Entonces, no hay por qué sacar otras excusas y otros argumentos traídos de los cabellos, que no hay izquierda y que no hay derecha, y que todos son los mismos corruptos, que todos son iguales, y bueno, y decimos un poco de cosas que no son verdaderas. Por lo tanto, debemos ser concretos en lo que se viene haciendo. En Colombia, pues tenemos por primera vez en la historia un gobierno de izquierda, un gobierno progresista. ¿Y qué ha hecho Gustavo Petro? Resulta que, según la periodista, directora del panfleto ese, dice todos los días ataca a Gustavo Petro buscándole peros, que usa zapatos Ferragamo, que Petro no hace nada, que va a perjudicar a los pobres, que va a perjudicar a los jóvenes. Bueno, dicen un poco de sandeces en el pasquín. Y eso no es cierto. Esa es una estrategia goebbeliana. Es decir, Goebbels fue el ministro de propaganda de Adolf Hitler.
Y entonces él creó los 11 principios de la propaganda nazi, que entre otros de ellos estaba la orquestación. La orquestación consiste en repetir mentiras todos los días, y cuando la persona vaya a defenderse ya le sacan otra noticia negativa, entonces no le dan tiempo para defenderse, y por lo tanto buscan es que incitar a que haya un político que diga la noticia, y buscan la consulta a otro político de derecha para que también respalde lo que dijo el primero. Entonces esa es la orquestación, la repetición de la repetidera va calando en ciertos sectores pues que no tienen suficiente formación, desafortunadamente, y a ellos los engañan con facilidad, engañan al pueblo ignorante con esos argumentos traídos de los cabellos, con la repetición de mentiras. ¿Y Petro es un mal elemento? No, señores. Petro es un gran presidente y tiene muy buenos logros en diferentes esferas de Colombia. Entre otras cosas, yo les podría mencionar, y de manera muy clara, por ejemplo, la disminución del desempleo. El desempleo con el gobierno de Iván Duque estaba en 2 dígitos, estaba por el orden del 15%, y con Gustavo Petro alcanzó el 9%. Se redujo ostensiblemente el desempleo. Otro aspecto, matrícula gratuita para las universidades públicas. Los estudiantes que logran un cupo en el sector público de la educación no pagan nada, cero, matrícula cero. Entonces, una cosa importante. El dólar, ¿se acuerdan ustedes? Los opositores decían que con Gustavo Petro el dólar iba a llegar a 7,000 pesos, que la economía se iba a disparar, que se iba a disparar el dólar, que se iba a devaluar el peso. Resulta que cuando llegó Gustavo Petro el dólar estuvo posteriormente en 5,000 pesos, y claro, decían que iba a llegar a 7, pero resulta que llegó a 3,900, también dato histórico, cifra histórica, 3,900 pesos el dólar. Después subió un poco, llegó a 4,100 pesos, pero es una cifra moderada. ¿Qué significa esto? Que los productos importados bajaron de precio. Entonces, por ejemplo, los camioneros que salieron a protestar diciendo que si se subía el precio del galón del diésel, que iban a subir los alimentos. No, señor. Tremenda mentira que se echaron los camioneros y los dirigentes de los camioneros engañando al pueblo colombiano. No, señor. Los precios de las llantas, de los repuestos de camión, de las baterías, de todo lo que utilizan los camioneros se bajaron de precio porque cayó el dólar, y así suba el diésel, no hay razón para que suba el precio de los fletes. Tiene que mantenerse e incluso bajarse porque bajó el precio del dólar. El dólar incide muchísimo en la economía de cualquier país porque el dólar es el patrón, la moneda patrón en cualquier parte del mundo. Es un referente económico a nivel mundial, lo mismo que el euro. Entonces, no hay por qué engañar. La devaluación del peso fue un logro del presidente revaluación, yo dije mal, revaluación del peso y devaluación del dólar. Baja el dólar, el peso se revalúa, vale más, sube. La inflación, la cifra que nos dieron recientemente es que la inflación llegó a 0, histórico en los últimos gobiernos y en muchos gobiernos. Con Petro llegó la inflación a 0. Decían que iba a llegar a 50, que se iba a disparar, como en Venezuela, que llegó al 300%. Falso. No nos hemos convertido en Venezuela. Y ojalá ni nos vamos a convertir en Argentina. Nos vamos a convertir como en Suiza, como en Brasil. Países que tienen unas economías muy bien consolidadas. No hay que echar paja, señores. Que nos vamos a convertir en Venezuela. No. Colombia es Colombia. Y no se parece a nadie, y no se va a parecer a ese criminal de Milei en la Argentina. La recuperación del turismo, ¿saben cuántos? 5 millones de turistas
Han llegado en el último año 5 millones de turistas. Se incrementó el turismo. De todo el mundo vienen. Entonces, los países compiten por el turismo, porque el turismo es una fuente de ingresos de divisas y por lo tanto el turismo viene creciendo. Es una fuente de economía importante porque todo lo demás se lo maquila en China. Entonces, el señor Arturo Calle está haciendo las prendas, confeccionando las prendas en la China. Esta marca famosa Toto y cuantas marcas hay en Colombia de ropa, vayan a ver las etiquetas, dice Made in China. Entonces, pero lo que no se puede reemplazar, lo que no lo pueden hacer los chinos, es el turismo. El turismo no lo puede hacer sino cada país. Así es que el turismo viene creciendo y viene incrementándose la economía, se incrementan los vuelos, los hospedajes en los hoteles, las playas, las artesanías, la música, el folclore, todo eso se incentiva. Y en esta región del departamento de Nariño tenemos muy buenos recursos con 4 patrimonios intangibles de la humanidad, como el Capacñán, los cantos tradicionales del Pacífico, el carnaval de negros y blancos y las artesanías del barniz de Pasto. Entonces, todo eso contribuye a que haya exportaciones, a que nos visiten. La música andina que nos gusta tanto y que en Pasto tiene mucha acogida. Bueno, otro dato que les doy, los jóvenes podrán hacer carrera militar gratis, antes tenían que pagar el equipo, tenían que pagar la inscripción y eso no era para cualquier joven, tenía que tener plata, que su papá le pueda dar unos cuantos millones para pagar el ingreso a la carrera militar. Eso no era fácil. Ahora es gratis, con Gustavo Petro, gratis. Entonces se pueden optar por la carrera militar o la carrera de policía. Sí, y saludo a nuestros policías, a nuestros soldados del ejército, los respetamos y les apreciamos mucho. Sí, sigan defendiéndonos a todos los colombianos de todas estas bandas criminales que hay en el país. Entonces, saludamos al ejército colombiano, por supuesto, a la policía, que son hombres de honor, que nos contribuyen a defender y a garantizarnos la seguridad de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Así es que, amigos, los saludamos a nuestros soldados, a nuestros policías, respalden la seguridad del presidente Gustavo Petro. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar? El récord en la incautación de drogas. Gustavo Petro incautó 1.100 toneladas de droga y se destruyeron 5.193 laboratorios en Colombia, cifra histórica. ¿Y qué hizo el presidente Gustavo Petro? Destituyó, sacó de la cúpula militar algunos generales que parece que seguramente eran papas podridas o estaban procediendo mal y que no eran garantía para el control de los ilícitos. Y entonces la actuación del presidente Gustavo Petro ha sido muy buena. Bueno, ha habido cambios, 35 cambios hasta la fecha, de ministros y 55 viceministros. Bueno, pero es una situación porque es que algunos no dan la talla y por lo tanto hay que hacer cambios. Y lo mismo ha sucedido en la cúpula militar. No es solo de la cúpula militar, sino también de los ministerios. 55 cambios de viceministerios, 35 cambios de ministros se han hecho durante un poco más de 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tierra gratis para los campesinos. Entonces, se han comprado tierras, hectáreas, se han incautado y se han recibido donaciones de tierra para entregarle a los campesinos para que ellos puedan cultivarlas. Entonces, hay una cifra importante. Se busca comprar 1.5 millones de hectáreas de tierra para entregar a los campesinos para que las pongan a producir, para que produzcan comida. Ruta del Sol, ¿se acuerdan de la Ruta del Sol? La Ruta del Sol estaba abandonada y por lo tanto se corrigió algunas patologías que tenía la vía, entre ellas fisuras, baches, huellas que tenía la vía y
y se puso en el servicio la Ruta del Sol. La deforestación se redujo. En el 29% se redujo la deforestación. Importante, el gobierno del cambio, Colombia, potencia mundial de la vida, lo que se busca es salvar el Amazonas, se busca es reforestar y se han salvado el 29% de la deforestación. Se redujo en 29%. Pero yo les quiero dar unos datos muy importantes. Resulta que en el último año, en el primer cuatrimestre de este año 2024, se incrementó en 29% la exportación de frutas. ¿A dónde? A Estados Unidos, a la Unión Europea, al Asia. ¿Y qué se está exportando? En primer término, algo que se le burlaban al presidente Gustavo Petro, aguacatejas se está exportando para la Unión Europea, se está exportando gulupas, que yo no las conozco muy bien, se está exportando limón Tahití, uchuvas y mangos. 29% crecieron las exportaciones de estas frutas. Y qué bueno, qué maravilloso. Estamos trabajando muy bien y por eso hay que respaldar al gobierno de Gustavo Petro. Y quiero decirles algo, no se trata de respaldar solamente a la persona. Gustavo Petro es nuestro líder, un líder que se ha formado durante toda su vida, durante 62 años. Desde que estuvo en el vientre de su madre, ya estaba formándose políticamente. Y hasta esta edad que tiene, de 62 años, él ha demostrado ser una persona intelectualmente muy capaz. Es una persona que conoce muy bien y maneja muy bien la economía del país y la economía mundial. Un conocedor de la historia, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, pero también del mundo. Conoce, maneja muy bien la historia universal. Todos estos datos que les estoy suministrando contribuyen a darnos razones para salir a respaldar el 19 de septiembre al presidente Gustavo Petro. Hay que salir a respaldar un tipo inteligente. Me quito el sombrero escuchando un discurso del presidente Gustavo Petro. Es una lumbrera, es una persona muy capaz, una persona extraordinaria, el máximo presidente que ha dado este país, que ha parido esta patria colombiana. Gustavo Petro se llama. Pero quiero hacerles claridad que los proyectos, el programa que tiene que ver con Colombia, potencia de la vida, y el gobierno del cambio, lo conformamos todos. Gustavo Petro, sin el pueblo colombiano, no sería nada. Pero nosotros tampoco, sin este gran líder como es Gustavo Petro, el pueblo no seríamos nada. Entonces, lo que nosotros salimos a respaldar este 19 de septiembre y las próximas fechas, cada vez que se convoque a defender el gobierno del cambio, vamos a defender los proyectos de ley, las reformas, la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a la educación, las 10 reformas que se están impulsando en lo que resta del gobierno del cambio. Y el gobierno del cambio no solamente es con Gustavo Petro. Después de Gustavo Petro viene otro gran líder o una lideresa, ¿sí? A quien escojamos. Pero no nos vamos a dejar quitar el gobierno del cambio. Este proyecto va hacia 20 años. Y yo, Aníbal Arévalo, le quiero pedir al presidente Gustavo Petro, acepte la reelección. Proponga su nombre para la reelección, lo podemos reelegir. La aceptación que tiene el presidente Gustavo Petro da para ser reelegido. Le pido, señor presidente Gustavo Petro, acepte mi petición. Lo queremos reelegir por ser una persona muy capaz, un presidente muy inteligente, un colombiano inteligente como muchos colombianos, como la gran mayoría de colombianos que tenemos la inteligencia cultivada. Así es que, amigos y amigas, les doy razones para respaldar al presidente Gustavo Petro, para respaldar de ese atentado contra su vida, de ese golpe blando o golpe duro que le quieren dar. Sí, Dios permita que no pase nada y proteja al presidente Gustavo Petro.
Amigos y amigas, muchísimas gracias por la paciencia de escuchar a este hombre latoso que se emociona a veces con estas circunstancias que nos presenta esta amada Colombia. Los quiero mucho. ¡Viva Colombia, carajo!